Bueno, buenos días. Soy el doctor Jorge Hansen, profesor titular de la Cátedra de Oftalmología, y voy a darles el teórico de glaucoma. La palabra glaucoma significa una serie de patologías que tienen en común la elevación de la presión intraocular que en forma progresiva va dañando el nervio óptico. Se trata realmente de una verdadera neuropatía óptica. Para poder entender el funcionamiento del humor acuoso, tenemos que observar en esta figura, por un lado la córnea y en la parte posterior el cristalino y la zónula de zinc. Este espacio es dividido en dos por el iris. Así se forma por delante del iris una cámara anterior y por detrás del iris lo que nosotros denominamos una cámara posterior. También tenemos otras estructuras en el ángulo camerular entre la córnea, el iris y la esclera. Tenemos el trabeculado, que es un sistema de filtración, y el conducto SLEM, que recoge el humor acuoso y lo transforma nuevamente por las venas acuosas y vorticosas hacia la sangre. Por detrás del iris se encuentra otra zona también, que son los procesos ciliares, que son ese lugar a partir de donde se forma el humor acuoso. El humor acuoso se forma de dos maneras diferentes, por un ultrafiltrado simple, con diferencia de gradiente de presiones entre la presión de los capilares y la presión de la cámara posterior, y por una secreción real con un mecanismo metabólico activo que hace pasar a través de las membranas de los capilares el humor acuoso. Una vez formado, va a la cámara posterior, después baña la cámara anterior y es absorbido por el trabeculado y el conducto de SLEM. Ahí vemos una foto en la cual se puede observar bien el trabeculado y cómo este sistema va filtrando el humor acuoso. La entrada y salida de líquido en el ojo establece una determinada presión ocular. Los valores normales de presión ocular son entre 10 y 20 milímetros de mercurio, tiene oscilaciones diarias entre 3 y 4 milímetros durante el día, y nosotros a veces establecemos un estudio que es la curva diaria de presión, que le vamos tomando la presión en forma alternante desde las 7 de la mañana cada 2 horas hasta la noche al paciente, y así podemos establecer el promedio de la presión diaria y la variabilidad que hay entre la mañana y la noche. Para hacerlo para hacer la toma de presión todavía seguimos usando el tonómetro de Goldman, que es un aparato especial que ustedes, colocándole una gota de anestésico y de fluoresceína en el ojo al paciente, pueden apoyar la puntita esa que ven arriba, y con la ronda de números que tienen abajo pueden moverla hacia adelante y hacia atrás. Lo que vamos a obtener cuando tocamos el ojo es dos semicírculos que al arrimarse por la línea interna y mirar en el tonómetro nos vamos a dar cuenta qué presión ocular tiene. Por lo general tenemos que tener en cuenta que la imagen de los semicírculos sea pareja y no sea muy ancha o muy fina, porque puede alterar el resultado. Dentro de los estudios que nosotros podemos hacer para diagnosticar correctamente los glaucomas está el gonioscopio, que es simplemente un lente que se apoya sobre el globo ocular. Acá vamos a ver cómo, observando con la lámpara hendiduna, rebotando en el lente, vamos a poder ver perfectamente el ángulo camerular con todas sus estructuras. Así vamos a poder identificar el
el trabeculado, vamos a poder identificar todas las estructuras del ángulo y ver si realmente es un ángulo amplio o es un ángulo estrecho. También podemos ver si hay pigmentos u otro tipo de patologías. Otro estudio que hacemos siempre, aparte de la gonioscopía, es el campo visual. El campo visual es lo que determina la evolución del glaucoma. En la agudeza visual, como es lo último que se va a alterar en el campo visual, la mácula casi siempre está libre. Por eso, no sirve para evaluar la evolución de un glaucoma. Lo que sí tenemos en cuenta entonces es el campo visual, que empieza a hacer alteraciones características, comenzando en la papila y desarrollando distintos tipos de escotomas que se van a explicar claramente en el teórico de campo visual. Otro elemento que tenemos actualmente, aparte de la foto de fondo de ojo, que se puede hacer para ver la evolución de la papila, es el OCT de papila, que es una tomografía de coherencia óptica que se utiliza actualmente muchísimo y en el cual podemos ir controlando perfectamente bien la excavación que se va haciendo en el globo ocular en forma progresiva y midiendo la capa de fibras. En realidad, este estudio es primordial en estos momentos junto con el campo visual y la presión ocular para el seguimiento de los glaucomas. La clasificación de los glaucomas se puede hacer de diversas formas, pero bueno, lo más importante es saber que hay glaucomas primarios, y ahí tenemos el crónico simple, de ángulo abierto, el agudo de ángulo cerrado, y el congestivo mixto, que realmente no vamos a hablar prácticamente nada en este teórico porque no tiene importancia por la frecuencia. Después vamos a tener glaucomas secundarios, ahí vamos a hablar de algunos nada más, y breve detalle sobre lo que es un glaucoma congénito. Dentro de los glaucomas primarios hay algo que tenemos que saber. Son glaucomas en los cuales hay alteraciones anatómicas y en el sistema de excreción del humor acuoso. Y eso origina en forma progresiva o abrupta la elevación de la presión ocular. Acá tenemos, dentro de la clasificación de glaucomas primarios, el glaucoma crónico simple, primario de ángulo abierto, el glaucoma agudo, primario de ángulo estrecho, y el otro que no vamos a hablar. Vamos a referirnos fundamentalmente a dos tipos de glaucoma, entonces, primarios. Uno es el glaucoma crónico simple, que generalmente comienza en forma insidiosa después de los 40 o 50 años, no trae prácticamente sintomatología y es riesgoso porque al no tener sintomatología el paciente puede no darse cuenta de que tiene presiones elevadas y se va dañando el nervio óptico en forma progresiva. Generalmente es bilateral, la presión intraocular no es muy alta, o puede alterarse a veces el promedio o la variabilidad. El ángulo de camerular por general es normal, y la lesión de la cabeza del nervio óptico es progresiva y va adecuándose exactamente la lesión a una lesión del campo visual. La lesión de la cabeza del nervio óptico va seguida en consecuencia de una pérdida progresiva del campo visual. No trae síntomas, por lo general, hasta que no se destruye todo el campo visual y empieza a tocar la mácula, no trae prácticamente síntomas. Eso es lo peligroso. Los signos, entonces, presión intraocular aumentada,
de 24, 25, 27, fluctuaciones de la presión también en esos pacientes, cambios del nervio óptico que se pueden ver perfectamente bien con el OCT que yo les comentaba, y consecutivamente a esa alteración del nervio óptico vienen las alteraciones del campo visual. La gonioscopía, por supuesto, es normal y el ángulo es abierto. Acá vemos cómo se puede observar una papila que se va excavando progresivamente por la hipertensión ocular. Empieza con una pequeña excavación hasta hacerse una excavación total. Se clasifica en sextos o en décimos. Por lo general, lo más sencillo es clasificarlo en sextos. Cuando está excavada, muy poco se pone 1 o 2 sextos, y cuando está excavada totalmente, decimos que tiene una excavación de 6 sextos. Para esto es fundamental la tomografía de coherencia óptica. Esto mide exactamente, perfectamente el seguimiento de la excavación y la disminución de las capas de fibras ópticas también, que salen del nervio óptico. El campo visual, como les explicaba hoy, comienza en la papila y va haciendo un daño periférico a la mácula, que progresivamente progresa, hace un escotoma arciforme, dejando la mácula siempre libre, y después progresa por la periferia la lesión. Repito, la última que se va a alterar, lo último que se va a alterar del campo visual es el centro, o sea, la mácula. Por eso la agudeza visual va a persistir bastante bien hasta el final del deterioro total del campo visual y del ojo. Acá vemos un corte histológico donde se observa una excavación glaucomatosa bien definida, y eso es realmente lo que se puede ver también en forma muy, muy, muy objetiva en el OCT de papila. Acá vemos una foto de una excavación mediana y luego una excavación total de papila. Estos son 6 sextos de excavación. Es una papila que parece una aspirina, nosotros la denominamos así, y es un estadio muy, muy avanzado de glaucoma. Esto trae alteraciones, por supuesto, del campo visual en forma progresiva. El tratamiento de glaucoma crónico simple puede ser médico, con láser o quirúrgico. El tratamiento médico, pueden anotar los medicamentos que usamos normalmente, y los más usados son los beta-bloqueantes, el timolol, asociado por lo general con la dorzolamida o la brimonidina, y los derivados de las prostaglandinas, el travoprost o cualquiera otro de los que anda en el mercado, son extremadamente buenos. Los mióticos como la pilocarpina antiguamente se usaban, hoy se usa muy poco y se destina prácticamente para el tratamiento de glaucoma agudo, como ya vamos a ver. Si con el tratamiento médico no regula la presión, tenemos que pasar a otras acciones, como puede ser la trabeculoplastia con láser. En realidad, la trabeculoplastia es tratar de agrandar espacios en el trabeculado produciendo quemaduras con láser. Pero el resultado es aproximadamente de un 30 a un 40% de los pacientes va a regular la presión ocular con o sin tratamiento, y el resto no le va a hacer absolutamente nada. Si vemos que con tratamiento médico, con láser, la presión sigue elevada, lo que hay que hacer es una cirugía. La cirugía clásica se denomina trabeculectomía,
y también si se nos complica mucho podemos hacer colocación de válvulas. Yo me voy a referir a la trabeculectomía. La trabeculectomía siempre nosotros explicamos que antes de llegar a operar vamos a levantar la conjuntiva primero, vamos a hacer un corte en conjuntiva y dejamos la esclera al aire libre, en el ángulo camerular, se realiza cerca del limbo esclerocorneal. Se hace en forma rectangular, se talla una tapa de la mitad de la esclera. Esa tapa de la mitad de la esclera tallada se vuelca sobre la córnea. Y sobre la tapa inferior de la esclera, mitad de esclera que quedó, se hace un corte rectangular nuevamente, sacando toda esa porción de la esclera y entrando en la cámara anterior. Inmediatamente se hace una irirectomía periférica y posteriormente la tapa superior de esclera, que ustedes ven ahí que está retirada, se vuelca sobre este verdadero agujero que hemos hecho. Se sutura en las puntas de la tapa escleral y luego se toma la conjuntiva y se sutura arriba. Esto va a hacer que el humor acuoso formado vaya a pasar a través de la irirectomía y luego vaya a salir por los laterales de la tapa superior que no está suturada. Y de esa manera va a salir líquido que va a quedar debajo de la conjuntiva formando una ampolla. La trabeculectomía es una operación que tiene algunos años, es sumamente eficaz y por lo general resuelve el problema. Bueno, con respecto al glaucoma agudo, este es un tema muy especial, porque realmente es uno de los pocos temas que tiene que conocer perfectamente el médico generalista, porque los glaucomas agudos van a caer sí o sí a un médico generalista estando de guardia o estando atendiendo un consultorio o en el interior, y hay que tratar de resolverlo correctamente. Es uno de los temas primordiales para oftalmología y nosotros lo tomamos en los exámenes, por lo cual tienen que tener precisión en el criterio de por qué se forma un glaucoma agudo, diagnóstico y tratamiento. Por lo general estos tipos de glaucoma se dan en pacientes que tienen cámara anterior baja. Esa cámara anterior baja, que se da en ojos que son por lo general hipermétropes, van a tener facilidades para hacer bloqueo del ángulo camerular. Esa predisposición anatómica, el cristalino grande o la cámara bien baja, a través de factores desencadenantes, como puede ser una midriasis médica, una midriasis media, ya puede ser medicamentosa, por antiespasmódicos, parasimpaticolíticos, por estrés, por descarga adrenérgica, o una midriasis nocturna. Cualquiera de estas causas que generen una midriasis media va a generar que esa dilatación haga que el iris toque el cristalino, el humor acuoso no pueda pasar y empieza a empujar en ese ángulo estrecho la raíz del iris contra la córnea. De esa manera, el humor acuoso va a bloquearse el pasaje hacia el trabeculado y va a empezar a generar una hipertensión sumamente aguda. Esta es la fisiopatogenia de glaucoma agudo. Entonces, en ojos predispuestos con cámara anterior estrecha y con una midriasis media, eso va a generar que se bloquee el ángulo camerular en los 360 grados y sea imposible que salga el humor acuoso por ningún lado. La presión se incrementa en forma brusca,
30, 40, 60, hasta 80 milímetros de mercurio, y eso trae una serie, ahí vamos a ver perfectamente en una VM cómo se puede detectar un glaucoma agudo, una ultrabiomicroscopía, donde se ve que está absolutamente anulado el ángulo camerular y totalmente comprimido, no permitiendo para nada el pasaje de humor acuoso. Ahí vemos una foto de una cámara anterior sumamente estrecha, peligrosísima, que puede generar glaucomas agudos. Ustedes, si van a dilatar pacientes en la sala para poder hacer exámenes de fondo de ojo, siempre tienen que mirar de perfil la cámara anterior y ver si pueden darse cuenta si la cámara es muy baja o no. Porque también dilatando la pupila para hacer un fondo de ojo podemos hacer un glaucoma agudo. El diagnóstico, si ustedes están en una sala, vamos a encontrar que el interrogatorio es fundamental y vamos a tratar de aclarar síntomas y signos en forma muy precisa. Se puede tomar la presión ocular con los dos dedos índices sobre el globo ocular, uno de cada mano, alternándolo, haciendo una presión alternante y dándose cuenta. Ustedes pueden probar sobre ustedes mismos o sobre algún paciente y se van a dar cuenta que el ojo es blando y se deprime. En un glaucoma agudo el ojo es absolutamente duro y no se puede deprimir. El cuadro clínico va a ser pacientes con una aparición brusca de dolor, de congestión, con náuseas y vómitos, disminución brusca de la agudeza visual, dolor intenso, periocular opresivo y cefalea. Los náuseas y vómitos tienen que tener cuidado porque los pacientes pueden simular un cuadro hepático y si ustedes acá les llegan a dar atropina o derivados, van a tener una complicación muy severa. Este es el cuadro clínico típico de un glaucoma agudo. El paciente viene con una insatisfacción total y realmente el dolor es sumamente intenso. Los signos que vamos a observar en el ojo son en forma progresiva los siguientes. El ojo va a estar rojo con una congestión mixta, superficial y periquerática. Va a tener una midriasis, o sea, una dilatación del iris, de la pupila. Es por lo general oval y tiene una rigidez total. La cámara anterior, como ya les decía hoy, es absolutamente estrecha y va a tener también asociado, por la hipertensión ocular severa, un edema de córnea. Y la presión ocular, por supuesto, siempre la vamos a tener por arriba de 40 milímetros de mercurio. El tratamiento de glaucoma, ya tenemos entonces cuál es la fisiopatogenia, cuáles son los síntomas y signos, y vamos a referirnos ahora al tratamiento de glaucoma agudo. El tratamiento de urgencia que ustedes van a poder hacer y pueden salvar el ojo es el tratamiento médico. El tratamiento médico consiste primero en deshidratar el globo ocular. Para ello tenemos que usar diuréticos osmóticos. El glicerol, 1 centímetro diluido en 1 centímetro de agua por kilo de peso, con algo de esencia de limón para que no sea tan feo. Por supuesto hay que tener en cuenta las contraindicaciones que puede traer esto en la diabetes. Es realmente difícil dar glicerol en estas condiciones, el paciente está con vómitos, es muy complejo, bueno, pero es una de las salidas. Lo que realmente anda muy bien es el manitol al 15%, 200 o 300 centímetros cúbicos
en forma endovenosa. Por supuesto, tener cuidado con la diabetes, insuficiencia renal y la hipertensión arterial, pero realmente pasado en 10-15 minutos, el manitol deshidrata el humor vítreo y va generando un descenso brusco de la presión, calmando los dolores y mejorando todo el cuadro agudo que tiene el paciente. Otras drogas que se utilizan son la acetazolamida, que se utiliza 500 miligramos como dosis de ataque, vienen comprimidos de 250, se la da junto con el manitol, y, porque empieza a actuar más o menos a la hora y media. La acetazolamida tiene la función de disminuir la producción de humor acuoso. Entonces, para cuando ustedes la hayan bajado primariamente con el manitol, después va a seguir actuando la acetazolamida, que después se deja cada 6 horas y va a mantener la presión intraocular baja. Para dar la pilocarpina, que es la droga que va a solucionar el problema de la pupila que generó glaucoma, tenemos que hacerlo cuando la presión ya baja por debajo de los 40 milímetros, porque por encima de los 40 milímetros hay una isquemia del esfínter del iris y por más que coloquen pilocarpina, no va a reaccionar el esfínter y no se va a achicar la pupila. Lo más importante es dar la pilocarpina, por ejemplo, una gota por minuto los primeros 15 minutos, luego una gota cada 15 minutos durante 1 hora, y posteriormente ya se deja una gota por hora o cada 2 horas durante el primer día. La pupila, si la presión está por debajo, va a reaccionar, va a salir del ángulo camerular y va a destapar el ángulo camerular. De esa manera ustedes han solucionado con un tratamiento médico y en poco tiempo el problema del paciente. Luego, el resto de los tratamientos que voy a explicar no son para hacerlo un médico generalista, pero ustedes sí pueden tener y deben de tener una actitud muy precisa cuando el paciente llega y ustedes lo tienen que tratar. Acto seguido, sí, por supuesto, lo tenemos que hacer los especialistas, una iridectomía periférica que se puede hacer con láser muy fácilmente o mediante una cirugía. También hay que acordarse que la anatomía de los ojos son muy parecidas en los dos ojos. Por lo general el otro ojo también tiene una cámara anterior baja y tiene la posibilidad de hacer un glaucoma agudo del otro lado. Entonces lo que intentamos hacer es hacerle una iridectomía periférica del ojo contralateral. La iridectomía periférica es simplemente hacer un orificio en el iris, hacer una pequeña punción en el ángulo camerular, en el limbo. Una vez que sale el iris, hacemos un agujerito y nada más. Ahí vemos cómo se comunica a través del orificio del iris la cámara anterior con la posterior, y con esto ya va a evitar la posible formación de otro glaucoma agudo. Bueno, ahora vamos a hablar de glaucomas secundarios, que yo les voy a mencionar los más importantes y vamos a referirnos a alguno un poquitito más, pero como base, nosotros queremos que ustedes recuerden el glaucoma agudo como un elemento que ustedes no pueden dejar de conocer. Estos glaucomas secundarios por lo general son de tratamiento de los especialistas y nosotros se los damos para que tengan conocimiento, pero no es tan importante. Primero, el glaucoma por modificación de cristalino, facotópico. El cristalino se puede luxar, puede caer en la cámara anterior y puede generar bloqueo de los ángulos. Entonces, lo que hay que hacer en estos casos
y hacen una cirugía de catarata o sacar el cristalino como se pueda para liberar el ángulo camerular. Después tenemos cristalinos también en personas añosas que se dejan estar y que tienen una catarata sumamente blanca, grande, que eso va empujando el iris hacia adelante y puede ir formando un glaucoma progresivo. Para evitar esto, lo que hay que hacer es, primero, operar las cataratas precozmente, y segundo, si se llega a un estadio como este, hacer una cirugía de catarata y extraer el cristalino. Por supuesto que la cirugía va a ser sumamente difícil y muy riesgosa. Pero bueno, es lo que hay que hacer, y sacando el cristalino en estos casos se soluciona el problema. También tenemos algunos otros glaucomas secundarios asociados a uveitis. Como ustedes saben, es un proceso inflamatorio de la cámara anterior y va a generar todo un proceso de adherencias entre el iris y el cristalino, y esa adherencia puede llegar a ser circular y bloquear todo el pasaje del humor acuoso de la cámara posterior a la cámara anterior. Se debe realizar tratamiento médico para el tratamiento de las uveitis, colocar atropina y corticoides, y la atropina evita muchas veces la sinequia total. Si ya está generada una sinequia total y se genera un iris que nosotros le denominamos en tomate, lo que se puede hacer es iridectomías periféricas. Y cuando se puede hacer la cirugía de catarata, liberando toda la sinequia posterior que se generó entre el iris y el cristalino. El glaucoma neovascular es uno de los glaucomas que más tratamos de explicar, porque se genera en el diabético. En el diabético se genera una isquemia retinal, esto libera prostaglandinas, y las prostaglandinas por lo general van a generar neovasos. Los neovasos se forman generalmente en la retina, y van a ir avanzando hacia adelante, y si uno los deja van a ir a pasar a través de los procesos ciliares, van a ir a través de la pupila hacia el iris, y van a invadir absolutamente todo el iris. Esa invasión del iris de los neovasos va a generar que ese tejido fibrovascular bloquee totalmente el ángulo camerular. Ahí vemos un dibujo donde se puede ver cómo actúa la isquemia. La isquemia va a generar hacia adelante esos neovasos y cómo llegan estos al iris. Acá tenemos cómo se produce invasión del iris, lo que nosotros denominamos rubiosis iridis. Esta rubiosis iridis es la invasión fibrovascular del iris y va bloqueando todo el ángulo camerular. Acá vemos una foto donde se ve el ramillete de vasos neovasculares que han invadido el iris, y por supuesto esto lleva a un glaucoma sumamente difícil de tratar. Uno de los tratamientos que hay para tratar de evitar que los diabéticos lleguen a hacer una neovascularización es la panfotocoagulación. Acá observamos en el dibujo de la izquierda cómo fotocoagulamos la periferia con spots más grandes, después un poco más pequeños, y al arrimarnos a la mácula vamos a tratar de hacer spots pequeños sin tocar la mácula, por supuesto. Esto durante muchísimos años era el único tratamiento que existía, y la verdad que el resultado era bastante bueno. Actualmente se está usando los antiangiogénicos para evitar las neovascularizaciones. Y realmente los resultados en los diabéticos con edema o con lesiones de neovascularización han mejorado muchísimo. Se puede asociar también
un tratamiento de panfotocoagulación con antiangiogénicos. El antiangiogénico se inyecta en el ojo en forma muy sencilla y actúa dentro del ojo directamente. Otro de los tratamientos heroicos que se puede hacer en el glaucoma neovascular es el tratamiento con criocoagulación, que es la aplicación de frío sobre el limbo, alrededor del limbo esclerocorneal, y de esa manera tratar de destruir, una criocoagulación, destruir los procesos ciliares. A veces se logra y a veces no. Es muy doloroso y los pacientes que se hacen esto a veces tienen resultados positivos, pero todo son soluciones heroicas. Bueno, por último yo les voy a dar algunos conceptos muy elementales sobre glaucoma congénito. En realidad vamos a mencionar 2 o 3 cositas nada más. La etiopatogenia del glaucoma congénito es la persistencia en el ángulo camerular de tejido mesodérmico que no se absorbió totalmente, y eso hace que el humor acuoso tenga trabada la salida porque no llega correctamente al trabeculado. Estos chiquitos comienzan con el incremento de la presión intraocular, a veces con algunos lagrimeos persistentes, y progresa hacia lo que se denomina una buftalmía. O sea, el paciente, como la esclera es blanda, al tener la presión elevada se va agrandando todo el ojo y terminan con megalocórneas o con ojos gigantescos. Eso nos hace dar la pauta de que ese paciente puede tener un glaucoma congénito. Los que hagan pediatría, es uno de los temas básicos que tienen que recordar, porque puede ser que llegue primero al pediatra un chiquito con estas características y tienen que saber diagnosticarlo y derivarlo a un especialista, por supuesto, para el tratamiento. Acá vemos un estudio de gonioscopía donde se puede ver la persistencia del tejido sobre el ángulo camerular, que realmente hace de barrera para impedir que el humor acuoso llegue al trabeculado. Los tratamientos generalmente son quirúrgicos y lo que hacemos es hacer un enhebrado del canal del conducto de Snell, el canal de Schlemm, y pasaron como si fuera un cuchillete desde afuera hacia adentro para destrabar toda esa masa que está ubicada en el trabeculado. Eso se llama goniotomía, y también se puede hacer con un bisturí desde adentro, tratando de cortar todo ese tejido y separándolo del ángulo camerular. Últimamente, los resultados con nuevas técnicas, con stent, también se están viendo que va a dar bastante buen resultado, pero realmente estos chiquitos que llegan con glaucoma congénito, el pronóstico por lo general no es bueno. Y si es bilateral, la situación es mucho peor. Bueno, les informo esto nada más que para que sepan, como principio básico, de que existe un glaucoma congénito y los pediatras lo tienen que aprender. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya servido y traten de buscar los elementos más prácticos que le hemos transmitido acá.